Resulta entonces que yo puedo tener dos vectores, ¿no? Puedo tener x, que va a ser igual, vamos a pensar en un espacio dimensional, n dimensional, vamos a tener x1, va a tener x2 y va a seguir así hasta xn, ¿no? Y vamos a tener el vector y, y esto va a ser y1, va a ser y2 y va a ser hasta yn, ¿no? Eso quiere decir que tanto x como y pertenecen, vamos a ponerlo ahorita en el espacio de los reales, n dimensionales, ¿ok? Esos son vectores, tal cual. ¿Qué pasa o cómo puedo describir yo esos vectores o cómo defino el producto interno? El producto interno es lo mismo que el producto escalar. Si nosotros pensamos en un espacio euclidiano, lo que vamos a tener es que el producto interno XY va a ser igual a ¿qué? ¿Sale? Y si lo queremos poner de manera más general, ¿sale? La sumatoria XJ y YJ, todo se multiplica, todo se suma. Si me preguntan de dónde salió eso, de hecho es bastante fácil. ¿Sí se acuerdan de la norma euclidiana? ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un espacio cartesiano que se relaciona comúnmente con esa norma euclidiana, lo que ustedes van a tener es, no sé, que la dimensión, por ejemplo, si nosotros pedimos la dimensión de x y suponemos que x está definido en dos dimensiones, vamos a tener x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, ¿ok? Entonces esto de aquí se llama norma euclidiana. Hay otras normas, hay una norma que le dicen distancia Manhattan, hay otra que se llama norma espectral. Sin embargo, si estamos en un espacio euclidiano, usamos eso para saber la magnitud de algo, ¿no? Entonces, lo que motivó el cálculo del producto interno como se calcula actualmente, bueno, no actualmente, pero desde hace mucho tiempo, es decir, que la distancia euclidiana se podía definir como la raíz cuadrada del producto interno de x. Vamos a hacer aquí una anotación diferente. Si nosotros estamos hablando de un dominio complejo, ¿qué creen que tenga que cambiar para que nosotros podamos seguir utilizando nuestra definición de producto interno? ¿O nada cambia y ya? Ajá, si yo digo que x y y pertenecen a ese espacio complejo, que bueno, algunos le ponen aquí una rayita, ¿no? Para decir que es el dominio. Entonces, si está en el dominio complejo, ¿qué tengo que hacer? ¿La definición del producto interno se mantiene igual o no? ¿Qué tengo que cambiar? O sea, ¿cuál es el problema si yo pongo XJ y YJ? Cuando nosotros queremos conocer la magnitud de un número complejo, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo de acá arriba, ¿no? La norma euclidiana. Entonces, ¿qué se les ocurre que puedo hacer acá para precisamente forzar las cosas para que todo quede como la norma euclidiana? Por el conjugado, esa me gustó más. Entonces, si nosotros hacemos esto, tenemos una definición suficientemente buena para el producto interno en un espacio complejo. ¿Por qué? ¿Sí se acuerdan de las propiedades de los números complejos? Ok, entonces un número multiplicado por su conjugado, bueno, no por su conjugado, por otro conjugado, va a tener la ventaja de que la parte imaginaria va a tener el signo al revés. Entonces, en el momento en que yo lo multiplique, voy a poder deshacerme de esa cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso es en el dominio complejo. Ahorita les voy explicando qué tiene que ver con esto, ¿no? Sin embargo, si hacemos una prueba rápida, para que esto no quede nada más así, y decimos que z es igual a x más y, lo que voy a obtener aquí arriba es x cuadrada más y cuadrada, que es precisamente lo que estaba esperando, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que ir el conjugado ahí arriba. ¿Sabes? Vamos a pasar a otra cosa que se llama ortogonalidad, que está muy relacionada con esto de aquí. Cuando ustedes tienen un vector, vamos a ponerlo ya, digamos, en palabras que se supone que vamos a estar utilizando de aquí en adelante. Tenemos un vector y esto le llamamos x y esto le llamamos y. Nosotros podemos descomponer este vector en sus componentes cartesianos. ¿Y esos componentes quiénes son? O sea, ¿quién representa esos componentes? ¿No? Si yo tengo un vector b, ¿cómo puedo describir ese vector? Nosotros lo que hacemos usualmente es generar una proyección hacia x y generar una proyección hacia y.
Obteniendo el valor que está aquí, que podemos llamarle y0 por ejemplo, y este x0, podemos describir el vector igual a la suma ¿de qué? De la componente en x más la componente en y. Entonces yo diría y0 multiplicado por el vector unitario y, que es a lo que ustedes le han puesto j con un gorrito durante toda su vida, más x0 multiplicado por x, que en este caso es el componente unitario de este lado, ¿no? Ahora, no hay nada de sorprendente en esto todavía, pero lo que podemos hacer para que suene un poco más complicado es decir, por ejemplo, que mis ejes x y y ahora van a ser así. Y yo voy a tener un vector aquí. ¿Todavía puedo describir mi vector con esos dos ejes? Sí puedo, ¿no? ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo tendría que proyectar? O sea, ¿cuál es la propuesta? ¿Hacer esto aquí así? ¿Y el otro cómo lo hago? Ustedes dicen que así. ¿No? ¿Cómo? Eso me gustó más. Entonces, y por lo tanto esta de aquí abajo también está mal, ¿no? Entonces, ¿cómo debería ser? Entonces yo también podría describir los vectores en otro espacio. Esto que estoy haciendo aquí se llaman bases, ¿ok? Si yo defino un plano, el que sea, a través de cualquier componente como x y y, yo puedo decir entonces que estoy componiendo una base y que esa base en este caso se define por x y y, ¿sale? También esta base se define por x y y, sin embargo son diferentes. ¿Qué propiedades ven que sean diferentes? Entre esta base aquí arriba y entre esta base de acá. ¿Cuál es la principal característica que las hace diferentes? La ortogonalidad, exactamente. Esa ortogonalidad se refiere a que entre y y x tenemos un ángulo de 90 grados, mientras que en este caso pues no tenemos un ángulo de 90 grados. Eso nos da una base ortogonal, ¿sabes? Si tienen preguntas, interrúmpanme cuando quieran, ¿sale? Entonces, esa base ortogonal, ¿qué tiene de importante que sea una base ortogonal o no? Si nosotros regresamos a la definición del producto interno y vemos las aplicaciones prácticas en geometría, por decirles de algún modo, si yo tengo un vector aquí que se llama x, y supongamos que es parte de mi base, y tengo aquí otro vector y lo proyecto a x, ¿cómo obtengo este vector resultante? Vamos a ponerle r como vector resultante. Si yo, por ejemplo, este vector unitario ya sabemos que es 1. Entonces si yo tengo b y nada más lo multiplico por x, sabiendo que esto es 1, pues me va a dar la misma magnitud de b. Y la magnitud de b, que es lo que tenemos de aquí a acá, contra la magnitud de r son diferentes, puesto de manera matemática. ¿Sale? Entonces, ¿cómo harían para obtener la magnitud de aquí? Porque si se fijan, lo que estoy haciendo es proyectar ese vector b sobre mi base y estoy esperando obtener la magnitud del resultado sobre esa base. Entonces, bueno, ¿no? Tal vez con un poco más de deducción podrían saber que si yo estoy proyectando b en mi base x, estoy hablando del producto interno, y que la magnitud de esto va a ser precisamente la proyección que tengo sobre ese eje. Entonces, ¿de qué se trata toda esta idea? Si yo, vamos a ponerlo así, tengo un vector aquí, yo voy a poder proyectarlo sobre x y voy a poder proyectarlo sobre y, pensando en que lo que yo tengo aquí va a ser la proyección de b en x, y lo que tengo acá va a ser la proyección de x en y. ¿Sale? Y para eso nos sirve el producto escalar usualmente. El producto escalar también funciona en, bueno, olviden esta flecha, funciona en casos como el que yo tenía aquí arriba. ¿Sale? Sin embargo, hay que hacer otras cosas. ¿Sabes? Resulta que nosotros podemos definir o podemos analizar funciones también con productos internos. ¿Y esto a qué se refiere? Si se fijan, el producto interno es una manera de decir qué tanto se parece mi vector b a mi base. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, si se parece, no sé, en punto 8 a x y se parece en punto 7 a y, yo puedo definir mi vector ahora sí como 0.8 en la dirección de x
más 0.7 en la dirección de y. Entonces esta manera de escribir un vector me facilita que yo nada más necesito una serie de coeficientes y una base. Entonces un vector, otra definición del vector, es una cantidad, o no sé cómo llamarle, numérica, que se define a través de n coeficientes proyectados en una base n dimensional. ¿Ok? Eso también es un vector. Ya sé que todavía no se ve como a dónde vamos con esto, pero si recuerdan les dije que Fourier es geométrico. Entonces, para dar el gran salto hacia cómo es que Fourier es geométrico, podemos extender la definición de producto interno para funciones. Entonces yo puedo decir, fíjense, si cuando yo tenía x que era igual, vamos a ponerlo así, x1, x2 y un montón de vectores, bueno, de puntos y un montón de proyecciones ortogonales hasta xn, y yo tengo y, que es y1, que es y2, hasta yn, y yo quiero sacar el producto interno de x, de x, y, ¿sí se acuerdan cómo va? ¿Sí o no? ¿Sabes? ¿Qué pasa si mi vector, porque una función la puedo entender como un conjunto de vectores, ¿ok? Pues tal vez me convenga utilizar una integral, ¿no? Entonces esta suma, cuando yo esta dimensionalidad la estoy pasando a un extremo, no sé, infinito, lo que yo puedo decir es que precisamente para una función que depende de x proyectada sobre otra función dependiendo de x, voy a tener esta definición de producto interno, ¿ok? Donde obviamente tanto f1 como f2 van a pertenecer a R. En caso de que f2 perteneciera a los complejos, pues yo tendría que agregar el conjugado de este lado, ¿sale? Entonces aquí es donde la cosa se pone en realidad interesante, porque resulta que no solo hay vectores ortogonales, también hay funciones ortogonales. Porque fíjense, ¿qué pasa con dos vectores que son ortogonales? Vamos a suponer el caso más sencillo, tenemos esto aquí y esto acá, ¿ok? Aquí tenemos el origen, vamos a pensar que las componentes de este vector es 1,0 y vamos a pensar también en el caso más simple que esto es 0,1. De acuerdo a la definición del producto interno, a mí me va a quedar 0 por 1 más 1 por 0 y eso me va a dar 0. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo intenté proyectar este vector sobre este, lo que hice fue bajar este vector hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y lo proyecté sobre este punto. ¿Y qué tanto intervalo ocupó de x? Pues nada. Si yo tuviera dos vectores que estuvieran así, y quiero proyectar este sobre el de abajo, pues también iría bajando, 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 bajando. ¿Y cuál sería la proyección sobre el otro? Pues nada. ¿Por qué? Porque son ortogonales. Entonces, ¿qué implica eso en una función? Pues implica lo mismo. Si yo la proyecto sobre la otra, pues no veo nada, ¿ok? Eso si la ortogonalidad o si la prueba del producto interno es 0. Si el producto interno es diferente a 0, entonces yo sé que las vectores, que las funciones o lo que sea no son ortogonales. ¿Qué sería un caso en donde una proyección de una sobre otra sería exacta? Por ejemplo, tengo este vector y tengo este otro vector, sé que sí tiene una proyección, pero no es una proyección exacta porque este vector sigue siendo diferente a este otro. Sin embargo, si yo tengo este vector y le superpongo este otro vector, ¿cómo espero que sea la proyección de ese vector sobre ese otro vector? Vamos a ponerlo otra vez de una manera simple. Vamos a suponer que este vector tiene una componente en x que es 1 y tiene una componente en y que es 2, aunque se vea distinto, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer el producto interno para el caso en que yo ponga otro vector encima. Entonces vamos a tener en la primera parte 1 por 1, más 2 por 2, ¿y cuánto tenemos? 5, ¿no? Si se acuerdan, en la primera definición, cuando estábamos hablando de dónde venía el producto interno, venía de la norma euclidiana, que era para medir la magnitud del vector, ¿sabes? Entonces esa magnitud del vector, ¿yo cómo lo habría conseguido? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto era la magnitud del primer vector? 5. Cuando yo le puse el segundo vector y estaba exactamente igual, ¿cuál es la magnitud que quedó? Pues toda, ¿sale? Toda su magnitud. Y eso viene a otra cosa. Cuando ustedes estaban, no sé, viendo estática o ese tipo de materias y tenían algún vector, les gustaba poner la cantidad en x por una y con un gorrito, más y por una j con un gorrito y así, ¿no? ¿Qué característica tenían estas componentes con gorrito? ¿Qué eran qué?
Ortogonales entre sí, ¿y qué otra? Hay una muy importante. Quedan unitarias. ¿Qué quiere decir que son unitarias? ¿Qué? Que su magnitud es 1, exactamente. Entonces, por eso es que lo pueden multiplicar impunemente, ¿sale? Porque es 1. Ahora, si yo tengo esta base que les estaba poniendo hace rato, ¿no? Bueno, supongamos que esto fuera parte de la base que estoy proponiendo. ¿Esto me sirve como una escala unitaria? Bueno, yo diría que no, porque la magnitud quedamos que tiene que ser 1. Si la base, además de ser ortogonal, cumple con ser normal, que quiere decir que es 1, se llama ortonormal. Entonces decimos, yay, aprendimos algo nuevo, ¿no? Ya tenemos bases ortonormales. ¿Qué característica tienen esas bases ortonormales? Si yo hago el producto interno de I con J, ¿cuánto me va a dar? 0. Si yo hago el producto de J con K, ¿cuánto me va a dar? 0, bla, ok. Si yo hago el de I con I, 1. Pues entonces ya tenemos una base ortonormal. Y ahora vamos a poner esto de manera interesante. ¿Qué pasa entonces cuando yo lo que quiero es representar algo que está en el tiempo en la frecuencia? En principio, si yo quiero saber, por ejemplo, de un vector, ¿qué tanto de ese vector es parte de X y qué parte de ese vector es parte de Y? Lo que hago es un producto interno. Ahora, si yo quiero saber qué parte de esa señal en el tiempo, porque ya quedamos que esto se puede extender a funciones, ¿ok? Si yo tengo esa parte, tengo una función en el tiempo, ¿qué pasa si quiero saber qué tanto de esa función en el tiempo va a una frecuencia determinada? Entonces, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Digamos que en una primera aproximación, en un primer orden de ideas, lo que yo necesitaría pensar es, voy a proyectar esa señal sobre una frecuencia natural. No sé si les suena lógico o no. Cuando hablamos de frecuencias naturales, y por eso es que la transformada de Fourier tiene que ver con todo esto, y posteriormente la transformada de Laplace, lo que nosotros tenemos que ver aquí es que, ¿cómo representa una frecuencia natural? Si estoy aquí en el tiempo, y aquí estoy en alguna especie de magnitud. Vamos a pensar en la función más sencilla, ¿no? Si tenemos una función senoidal. Tengo una función senoidal, y creo que intentando interpretar lo que me están diciendo, pues tenemos que el periodo es esto de aquí para acá, ¿no? Ese periodo usualmente se representa con una T mayúscula, pero ¿por qué es de ahí hasta allá? ¿Por qué no terminó aquí? Gracias. Eso es todo lo que quería saber, es cuando la función se repite. Hasta ahí termina el periodo, entonces ¿la frecuencia qué es? El número de veces que se repite y ya, ¿no? Ese número de veces, si nosotros lo dejamos sin unidades, pues nos da hertz. Si lo vemos desde otro punto de vista, son radianes sobre segundo. Eso es la frecuencia, ¿sale? ¿Qué tiene de padre la función senoidal? Y de hecho me brinqué una parte matemática importante que tiene que ver con integrales de Lebesgue. Si alguien tiene interés en ver qué es lo que me brinqué. No me acuerdo si aquí iba con U o solo con E. Es lo que pide precisamente la transformada de Fourier, es que esas funciones que van a estar trabajando sean integrables en Lebesgue, y eso cumple una senoidal, ¿sabes? Entonces, para no hacerles el cuento más largo, si tienen senoidales puras o cosenoidales puras, van a tener una sola frecuencia, y por eso les decimos funciones puras, porque yo lo puedo representar como seno de omega t, donde, bueno, ya se sabe la historia, ¿no? Omega lo pueden sustituir como 2πf, ahí tienen la frecuencia, y entonces mi función tiene una sola frecuencia, ¿sabes? Si nos vamos a ponerlo de otro modo, si yo, ¿para qué les dije lo de los números complejos? Si yo quiero representar una función que tenga una frecuencia única, tanto en el plano real como en el complejo, ¿se les viene algo a la mente? Porque yo con un seno de omega t ya la hice para los reales, ¿sabes? ¿Qué pasa si con una exponencial? Entonces, si yo tengo e a la i omega t, lo que yo voy a tener es una descomposición en coseno de omega t más i por el seno de omega t. Y ya estuvo. Si yo tengo un plano complejo y ese plano complejo, yo tengo aquí la parte real y aquí tengo la parte imaginaria, esta función coseno y seno, si yo la fuera graficando, salen cosas bien padres. ¿Saben de dónde sale la equivalencia Fourier? O bueno, ¿les interesa saber de dónde salió? Series de Taylor. Esa es la manera más rápida de verlo, pero ok.
De hecho, no es... sí, podría ser la mejor manera de verlo porque queda claro así como inmediatamente. Si nosotros tenemos una e a la x, ¿cómo es su expansión en serie de Taylor? No, nada, chavo. Empezamos con 1. ¿Más? Sí, pues, es una serie, ¿no? 1 factorial, ¿cuánto da? Por ahí quien haya dicho 1 factorial. ¿Sabes? Y dicen, bueno, ¿ahora qué pasa si convertimos esto en e a la ix? Pues esto va a ser 1, esto vamos a ponerlo entre paréntesis, va a ser ix, esto va a ser ix al cuadrado, esto va a ser 2 factorial como estaba, esto va a ser ix al cubo entre 3 factorial y hasta el infinito, ¿ok? ¿Y esto a qué nos recuerda? Bueno, si se fijan, cuando yo hacía, o cómo decirles, si yo agrupo la parte que no tiene números imaginarios, ¿qué parte agruparía? La parte que no tiene imaginarios. Esto no tiene imaginarios, esto no tiene imaginarios, la parte del 4 no tendría imaginarios, ¿ok? Porque precisamente al ponerlo al cuadrado, la i quedaría como un -1, ¿sabes? Entonces yo tengo una serie que nada más toma el 1, luego aquí arriba, bueno, tendríamos menos x cuadrada entre 2 factorial más x cuarta entre 4 factorial, bueno ahí de ese más, sí, más muchas cosas, ¿no? Y ahora si yo tomo la parte que sí tiene imaginarios, que es esta parte de aquí, esta parte de acá y el 5 que sigue para acá, ¿con qué me voy a quedar? Pues puedo fácilmente factorizar y decir que me estoy quedando con x, y luego ¿con qué me quedo? Más 3 factorial, más x quinta sobre x factorial, y entonces de aquí nos acordamos que esta serie es la serie de coseno, y que esta serie es la serie de seno, ¿sale? Entonces aquí lo único que me faltaría sería esta i, que ya se la pongo aquí afuera porque está factorizada, y pues ya, de ahí construimos la forma de Euler, ¿ok? Entonces pues sí, son series de Taylor, nada más falta ahí como el decir por qué, ¿no? Ahora vamos a una de las comprobaciones que son posiblemente de las comprobaciones más importantes para poder entender de qué se trata esto de la frecuencia. Lo que yo voy a hacer entonces es que ya tengo una función que representa una sinusoidal de frecuencia pura, tanto en los reales como en los complejos, y esa función es esta forma de Euler que puse aquí arriba. Entonces, si a mí me interesaba saber de qué frecuencias tenía una señal cualquiera, vamos a suponer que esa frecuencia es, bueno, que esa señal es f de x, y ya les di todo un chorro del producto interno, ¿qué se les ocurre hacer para proyectarlo sobre una frecuencia particular? Pues nada más le pongo esto aquí. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Que si yo quiero una función en tiempo, pues esta x que puse aquí adentro la sustituyo por una t, y esta x que puse aquí pues la sustituyo por una t, ¿ok? Entonces, ¿esto qué me daría? Bueno, pues necesito la integral, que iría, fíjense, esto es importante, digamos que de primera definición, para hacer la comprobación rápidamente, luego esto lo vamos a extender, vamos a poner que esto va de menos pi a pi, por un teorema que también me brinqué. Entonces vamos a tener la función f de t multiplicada por el conjugado de e a la menos i, bueno, de e a la i omega t, o sea, e a la menos i omega t, ¿sabes? Y obviamente esto por dt. Entonces, con eso yo puedo proyectar esa función en un intervalo de menos pi a pi sobre e. Ahí en lugar del tiempo pueden poner x para que tenga sentido pi, pero bueno, supongo que sí me van siguiendo, ¿no? Hasta este momento. El chiste es proyectarlo. Ahora, yo ahí nada más lo estoy proyectando en una sola frecuencia, que es omega. Pero vamos a hacer una comprobación rápidamente, porque acuérdense que para que yo esté diciendo todo esto necesito una base ortonormal. Entonces, ¿cómo sé que esa base sí es ortonormal? Es más, si estoy hablando de frecuencias y no sé qué, ¿cómo construyo una base con eso? El principal, digamos la principal comprobación tiene que salir entonces de decir que si yo tengo e a la i a una frecuencia n, que n puede ser lo que sea, por t, y lo proyecto sobre i con una frecuencia m, t, en donde n y m son enteros, que ahí en realidad no me acuerdo cuál es el dominio que se utiliza, creo que es una i, no, es una z.
Si yo hago ese producto interno, ¿qué esperaría? Yo esperaría precisamente que si yo tengo e a la i n t y hago e a la i n t, ¿qué me tiene que dar esto? Me tendría que dar 1, ¿sale? Porque lo estoy proyectando en sí mismo. Y de este de acá, ¿qué es lo que estoy esperando? Que me dé 0, porque a mí me gustaría que las frecuencias en realidad fueran ortogonales. Si yo cumplo con estas dos cosas, entonces tengo una base ortonormal, y como cualquier base ortonormal, puedo proyectar una función sobre esa base. ¿Con eso qué lograría? Pues lograría descomponer una señal que está definida en el tiempo en un montón de frecuencias fundamentales. Entonces puedo decir que tengo el contenido espectral de la señal. Y eso es precisamente lo que queremos hacer. Y precisamente lo que se hizo para concluir con la transforma de Fourier y posteriormente con la transforma de Laplace. Yo estoy buscando estas dos cosas. Entonces, les digo, por un teorema que me brinqué, me tendrán que perdonar, pero si quieren les paso la referencia donde viene todo esto, nada más que son como 60 páginas de puros teoremas. Entonces, digo, puede parecerles divertido, tal vez no. Lo que yo tengo entonces es una integral. Vamos a empezar con la función, o bueno, no, vamos a empezar con las frecuencias diferentes. E a la i n t y vamos a poner e a la i m t conjugada. ¿Ok? Vamos a ponerlo en el tiempo, entonces el resultado de esto, vamos a hacer los pasos intermedios para que no haya problema. Vamos a tener e a la i n menos mt en dt, ¿sabes? Entonces, directamente, fácilmente, el resultado de esta integral es e a la i n menos mt dividido entre ¿cuánto? Entre i n menos m y evaluado desde menos pi hasta pi, ¿sabes? Entonces, de aquí yo voy a tener dos resultados. Primero vamos a suponer que n es diferente de m, ¿ok? Entonces, ¿qué me va a quedar? E a la i de n menos m, lo que sea eso, por pi, entre i, n menos m, y le tengo que restar e, i, n menos m por menos pi, dividido entre, ¿sale? El denominador es común, entonces puedo hacer la resta tal cual. ¿Y qué me va a quedar de esa resta? Si no lo ven muy fácil, podemos hacer aquí también todo el desglose. Voy a sustituir esto por a, ¿sale? Para no andarlo cargando por todas partes. Entonces, de la primera parte yo tengo que esto es el coseno de a por pi, más i por el seno de a por pi, menos el coseno de a por pi, menos o más. Menos i por el seno de a por pi. Si se fijan, este se va con este se va con este, ¿y qué nos queda? 0. Entonces esto es igual a 0, que es precisamente lo que queríamos, ¿no? Porque resulta que cuando las frecuencias son diferentes, ¿qué tengo? Que son ortogonales. Entonces, para esa función de Euler, para una frecuencia arbitraria, si la trato de proyectar sobre otra función de Euler con otra frecuencia arbitraria, al menos en el intervalo de menos pi a pi, tengo que las funciones son ortogonales. Eso quiere decir que me pueden servir para una base ortogonal. Ahora vamos a ver qué pasa si las frecuencias son iguales. Vamos a decir que n es igual a m. Entonces lo que voy a tener es e, bueno, esto ni siquiera tenemos que resolverlo, ¿no? Desde el principio, cuando nosotros tenemos e a la i por nt por e a la menos i nt, sabemos que esto es 1. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos la integral de 1 por dt de menos pi a pi, lo que voy a tener es pi más pi, y eso me va a dar 2pi. ¿Sabes? ¿Cuánto quería que me diera? Quería que me diera 1, ¿y cuánto me dio? ¿Qué le hago? No, ya. Esa pregunta que se llevaron a sus camas y a sus y decían, no puedo dormir porque no sé por qué diablo se divide entre 2pi. Ahí está la respuesta, ¿no? Y parece que nos estamos acercando, porque entonces, si yo tengo este producto interno que me quede acá, y digo que tengo una función en el tiempo, y la quiero proyectar sobre una frecuencia fundamental, y esto lo divido entre 2pi, pareciera que esa función la voy a poder proyectar en cualquier número de frecuencias. Sin embargo, acuérdense que estábamos hace rato hablando de i con gorrito más y con j con gorrito,
y yo quiero que estos sean estos de aquí, ¿sale? Ahora, ¿cuántas frecuencias hay? ¿Cuántas frecuencias existen? Infinitas, ¿no? Entonces no solamente tengo una base que es ortogonal y que por ser normal es ortonormal, también tiene infinitas dimensiones. Y a colación, ¿sí se acuerdan de qué es el RMS? ¿Sí se acuerdan de qué es el RMS? El RMS, no sé si alguna vez, yo sé que saben que es la raíz media cuadrada y lo que sea, ¿no? Pero alguna vez algún profesor, sobre todo si llevaron electrónica, les debió de haber mencionado que RMS hacía referencia a la energía total de la señal. Y ustedes dijeron, bueno, está bien, ¿no? Y un seno en promedio da 0, pero en RMS pues da otra cosa, ¿no? Entonces sí, suena lógico, ¿no? Que pues el seno trae energía, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos en eso del RMS. Si yo hago el producto interno de un vector con otro vector, lo que obtengo es la magnitud, bueno, acuérdense que es la raíz cuadrada de esto, me da la magnitud de ese vector, ¿no? Y esa magnitud, si se fijan, como tal, como magnitud es qué tanto mide el vector. Entonces, si yo intento hacer lo mismo para una función que esté dada en el tiempo, esto es un comentario muy aparte, ¿no? Para que se desconcentren y se les olvide lo que habíamos dicho arriba. Obviamente no. Si tenemos esto, ¿a qué le suena? Pues voy a obtener la magnitud de la función, ¿no? Lo que quiera que eso sea. Entonces, si yo hago esto de aquí, pues ¿qué voy a obtener? Voy a obtener precisamente la magnitud de esa función, ¿sale? Esto de aquí también es muy importante, ¿sale? En matemáticas, en electrónica, en lo que sea. Ahora, ¿cómo se parece esto a lo que yo les decía? Si yo quisiera desglosar esto, yo tendría que hacer la integral desde A hasta B. ¿De qué cosa? Bueno, ahí parece derivada, ¿verdad? Vamos a... En este caso de X. Si yo quiero la magnitud, hago la raíz cuadrada. ¿Y ahora qué me falta para el RMS? Pues decir que A y B están dados de acuerdo al tiempo. Entonces yo tengo un periodo de tiempo determinado que usualmente se da desde 0 hasta el periodo. Y entonces para hacer el promedio, porque acuérdense que RMS, M se refiere al promedio, pues tengo que dividirlo entre T. Entonces yo tengo esto de aquí, tengo 1 sobre T, tengo la integral de 0 hasta T de esa función al cuadrado en d de x. Y aquí tenemos el RMS. Entonces, fíjense que lo importante es esto. No sé la verdad, no existe alguna forma de representarlo, pero lo que estamos haciendo hasta este momento es tener un eje coordenado en donde tengo aquí e a la i omega t, vamos a ponerle omega 1, y aquí tengo e a la i omega 2t. Y esa función sale, no sé cómo representarla, esto obviamente va a estar incorrecto, ¿no? Pero esa función que está hecha así, yo de algún modo quiero proyectarla aquí, quiero proyectarla acá. Ahora acuérdense que puedo poner otro eje para acá en donde tenga e a la i omega 3t. Si yo considero todas las posibles frecuencias, entonces tengo que omega, o bueno, lo podríamos poner, omega va a componerse de omega 1, omega 2, hasta infinito, ¿sale? Aquí le podríamos poner omega infinito. Sepan que una transformada de Fourier, cuando ustedes hacen la transformada de Fourier o cuando le dicen a MATLAB que haga la transformada de Fourier, les da una cosa así, ¿sale? En donde precisamente la magnitud de aquí es esa alfa i, o sea, es el coeficiente de esa componente. Lo que ustedes están graficando aquí son las componentes. En cada pequeño intervalo de aquí, ustedes tienen un e a la i por omega j de t. Y donde esa j, como les estaba comentando, va de 1 hasta infinito. ¿Ok? Entonces, eso es lo que representa la transformada de Fourier. Si ustedes suman, o si ustedes agarran todas estas magnitudes y dicen, ¿qué frecuencia hay aquí? Ah, pues tal, ¿no? Entonces dicen, la frecuencia 1 la multiplico por alfa 1, más la frecuencia 2 por alfa 2, más, y se siguen, ustedes van a obtener obviamente la señal que ustedes tenían al principio en el tiempo. ¿Sabes? Bueno, pues listo. Según yo, la vez pasada nos quedamos con la suma infinita de Fourier. Eso fue, digamos, formalmente lo último que vimos. Esa suma infinita prácticamente la habíamos definido de este modo. Aunque aquí, bueno, posiblemente este término no lo habíamos incluido otro. En este caso, esa L la vamos a usar para generalizar, para poder decir, por ejemplo, que alfa n,
O sea, es para ponerlo en un periodo cualquiera. Entonces esta alfa n debería de estar entre 2L para ir desde menos L hasta L en lugar desde menos pi hasta pi. Lo que estamos haciendo es sustituir esa L por pi. ¿Sale? Entonces, esta es la forma que ya teníamos, que ya podíamos adivinar de Fourier, por decirlo de algún modo. Sin embargo, la teníamos limitada en un solo periodo desde menos pi a pi. Ahorita lo que vamos a hacer, o el primer paso, digamos, para llevarlo a los límites infinitos, es precisamente cambiar esa pi por L. Y ahorita vamos a tratar de hacer que esos límites de L vayan desde menos infinito hasta infinito. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que tenemos aquí es, como ya habíamos dicho, es la proyección de esta f de t sobre esta base ortonormal. Y lo que estamos haciendo, como les decía, es precisamente cambiar este menos pi a pi a través de L. Lo que tenemos que hacer entonces, o lo que tenemos que recordar, es que si yo quiero obtener una vez más la función original, yo tengo que tomar todos estos coeficientes calculados para cada una de esas proyecciones y bueno, pues regresarlo a la ecuación de acá, ¿no? Entonces, lo que yo necesito pues es sustituir una ecuación en la otra y voy a obtener, digo, aquí todavía no hemos hecho nada diferente a lo que teníamos antes. Y luego, afuera de la integral, pues tendríamos la multiplicación que tenemos aquí arriba. Entonces, listo. De ese modo, nosotros aquí lo que estamos expresando es que todo esto es lo que teníamos como alfa n y estamos reconstruyendo la señal f de x. Entonces, bueno, lo que necesitamos hacer entonces es de algún modo, o bueno, no de algún modo, vamos a utilizar esta notación para decir que el límite de L, o lo que estamos tratando de calcular es cuando L tiende hacia infinito. Entonces, lo que podemos hacer, el truco que tenemos que hacer es un truco algebraico, es una simple sustitución algebraica para poder tener todo en términos, o para poder alterar los intervalos de integración. Esa trampa algebraica se trata de definir una delta n. Digo, esto estaba directamente en la referencia que estaba en Blackboard, solo tenían como que pues, seguir los pasos y ser un poco, tratar de buscar qué era lo que necesitaban. Y vamos a definir un delta n como cualquier otro delta, en este caso lo vamos a definir de manera discreta y vamos a decir que delta en la posición n más 1 menos delta de n va a ser precisamente este cambio en delta. ¿Para qué lo queremos hacer de forma discreta? Porque acuérdense que aquí arriba lo que tenemos es una suma. Entonces esa suma discreta, si yo logro convertir esta delta n, o más bien si yo quiero pasar esto a un dominio continuo, esta delta n la voy a terminar, delta lambda, la voy a terminar convirtiendo en el diferencial sobre el que estoy tratando de integrar. Entonces por eso estoy haciendo este cambio. Y este cambio de aquí, bueno, ahorita en la sustitución se hace un poco más evidente. Lo que tenemos entonces es que esta f de x va a ser igual, y lo que tenemos aquí es el límite cuando esa L tiende a infinito. Vamos a poner aquí la suma de n que va de menos infinito hasta infinito, y lo que tenemos aquí adentro pues es todo lo que está allá arriba, ¿no? Solamente que ahorita se fijan en dónde voy a sustituir esta lambda n, para que vean por qué tiene sentido que esto de repente regresó a ser 1 entre 2pi, cuando aquí arriba era 1 entre 2L, ¿ok? Entonces ese 1 entre 2pi lo voy a poner desde menos L hasta L, de f de t, por E, a la i lambda n, por x menos t, de t, y afuera pongo este delta lambda, ¿sale? Digo, es una sustitución directa y en realidad está basada pues únicamente en observar estos cambios de aquí arriba. ¿Ok?
Entonces, bueno, yo puedo tomar todo esto que está entre los corchetes y adoptar una notación más conveniente para decir que esto es igual a 1 entre 2pi por la integral. ¿Ok? Y entonces lo que obtengo, digamos, de toda esta notación es que f de x es igual al límite cuando L tiende a infinito, pero la parte importante que obtengo aquí es que esta es la sumatoria de cuando n va desde menos infinito hasta infinito de esta función que yo estoy definiendo en lambda por un delta lambda. Ahora, lo importante de esto es que en realidad toda esta parte, para lo que hice la sustitución algebraica, es para que todo eso se parezca a una suma de Riemann. Entonces, en este caso yo ya tengo un delta lambda, que como lo habíamos definido arriba, solamente es lambda de n más 1, menos lambda de n. Esto me da un diferencial, es una diferencia discreta. Y aquí tenemos una función que está definida en esa misma lambda. Entonces, si yo tengo lambda y tengo el diferencial de lambda, esto que tengo aquí es completamente una suma de Riemann, y eso lo puedo expresar precisamente como una integral. De ese modo, o sea, para eso hice la sustitución de arriba, para que todo tuviera forma de suma de Riemann, ¿ok? Entonces esta f de x me va a quedar como el límite de L que llega o que estamos llevando hasta infinito, o bueno, vamos a tener aquí desde menos infinito hasta infinito, sustituyendo la suma, vamos a tener aquí fl de lambda por d de lambda, ¿ok? Entonces, si se fijan, mientras yo llevo a L hacia infinito, lo que estoy haciendo es precisamente esta lambda, esta delta lambda, llevándola a cero, ¿ok? Entonces por eso es que yo lo puedo sustituir directamente como d de lambda, ¿sabes? Entonces simplemente es pasar esa sumatoria infinita que ya tiene forma de suma de Riemann, pues terminar extendiéndolo a lo mismo que hizo Riemann para tener la integral, y lo único que nos falta es averiguar qué pasa con lo de adentro, ¿no? Entonces, si se fijan, de esta definición, esta L ya solamente queda en esta parte aquí arriba, ¿sale? Porque gracias a la sustitución algebraica yo pude poner aquí abajo 1 entre 2pi. Entonces ese límite solamente lo puedo o lo debo de evaluar sobre los límites de integración, y de esa forma me queda ya como resultado que esto es igual a 1 entre 2pi, y voy a tener una integral que va de menos infinito hasta infinito, otra integral que va también desde menos infinito hasta infinito, y aquí voy a tener la sustitución de lo que tenía aquí adentro, ¿no? Entonces esa f de t la voy a multiplicar por e a la lambda i por x menos t de t de lambda, ¿no? Entonces hasta ahí pues todavía todo está bien. Sin embargo, todavía no tenemos la forma de Fourier completa, ¿no? Y entonces aquí lo que necesitamos hacer pues es otra vez una especie de truco para seguir sustituyendo. Lo que podemos hacer, de hecho es chistoso porque el resultado de esto no me va a dar en sí la transformada de Fourier, me va a dar la transformada inversa, ¿ok? Si se fijan, lo que yo tengo de este lado es f de x, y esa f de x debe ser el resultado de la transformada inversa de Fourier sobre la función de Fourier. Entonces lo que yo quiero tener allá arriba es precisamente la definición de la transformada inversa de Fourier junto con la función ya transformada en frecuencia. Entonces lo que voy a hacer para separar precisamente estas dos partes, es decir, me voy a quedar primero con esto aquí, y si se fijan es otro de esos resultados sorprendentes porque ya vieron de dónde salió 1 entre raíz de 2pi, y esa parte la voy a dejar afuera, ¿sale? Y adentro vamos a dejar también 1 entre raíz de 2pi. Bueno, para hacer la notación un poco más clara vamos a poner desde aquí un corchete. ¿Sale? Entonces, bueno, de aquí si se fijan ya podemos llamarle con la misma notación que aparece en el libro, podemos llamarle a esto
a 1 entre raíz de 2pi de menos infinito a infinito de la función en tiempo por e a la menos i lambda t de t. A esto le podemos llamar precisamente la transformada de Fourier. ¿Ok? Y si nosotros dejamos esto en la parte donde está el corchete, obtenemos que esa f de x que teníamos inicialmente va a ser igual 1 entre raíz de 2pi, y obtenemos una integral que va de menos infinito a infinito de la función en frecuencia multiplicada por e a la i lambda x de lambda. Entonces, de este modo, con esto obtengo la transformada de Fourier, y con esta parte aquí abajo obtengo la transformada inversa de Fourier. ¿Sale? Entonces, si se fijan, de la sustitución algebraica directa obtenemos una ecuación en donde ya es muy fácil pues deducir las dos partes, ¿ok? Porque todo lo que está en el corchete, si se fijan, tiene la forma que yo estoy buscando, donde estoy multiplicando esa función de tiempo por mi base ortogonal. Esta integral sigue teniendo la forma de el producto interno, y lo único que hice aquí, por ejemplo, fue separar uno y otro, ¿ok? Entonces, si yo hago una transformada hacia adelante y luego la transformada inversa, yo esperaría que la norma de la función siga manteniéndose igual. Acuérdense que 1 entre 2pi salió porque la proyección que yo estaba haciendo tenía que hacerlo sobre una base ortonormal. Entonces, si yo hago una transformada hacia adelante y luego una transformada hacia atrás, tengo que seguir conservando ese criterio de magnitud.